Al filo de la intriga. Desalojados por fantasmas. La pesadilla de la familia Tobeña. Historias de fantasmas, hay muchas, y casi todas son iguales. Unas cuantas apariciones fugaces, sombras que desaparecen rápidamente, u objetos que se mueven de manera inexplicable. Y es que por lo general, las manifestaciones de actividad paranormal no son más que episodios de sustos y nada más, pero hay que decir que no en todos los casos es igual, pues hay historias que relatan cómo ha habido espectros malignos que han intentado acabar con las vidas de los vivos. Esto fue exactamente lo que sufrió una humilde familia de la dificultosa España de inicios del siglo XX, y la noticia fue tan trascendente que los distintos medios de la época lograron documentar con sumo detalle toda aquella infernal pesadilla. Todo comienza en 1935, en España. El contexto de la época era complicado, pues si bien la nación hispana se había mantenido al margen de la Primera Guerra Mundial, esto no evitó que las tierras de España se vieran afectadas por plagas y enfermedades, como la mal llamada gripe española, que no se originó allí, pero que recibió este nombre porque ese fue el país en donde la enfermedad alcanzó mayor repercusión mediática. Esto se debió a que hubo una amplia censura informativa a nivel internacional durante la Primera Guerra Mundial. Luego de la guerra, la situación no hacía sino empeorar poco a poco. Surgieron golpes de Estado, crisis económicas, y era evidente que a la nación le costaba adaptarse a un nuevo mundo industrializado. La sociedad se iba radicalizando cada vez más, hasta el punto en que el pacifismo se esfumó y poco a poco se cocinaba el ambiente propicio para una guerra civil que al principio solo parecía posible, pero que conforme pasaba el tiempo, se anunciaba como un suceso asegurado, que más temprano que tarde ocurriría. Así llegó el año 1935, un año antes del estallido de la guerra que finalmente acabaría con la victoria del bando nacionalista. El contexto social de 1935 continuaba siendo dificultoso, en especial para las clases más bajas. Y entre esas humildes familias que conformaban los sectores más vulnerables de la población española, estaba la familia Tobeña. Se componía de Ana Escó, una matriarca de unos 50 años, que había asumido el liderazgo de su hogar luego de que su marido hubiese fallecido recientemente. Después le seguían sus hijos mayores, Felipe Tobeña de 21 años y Manuel Tobeña de 19. Finalmente había 3 pequeños más, de los cuales el mayor no superaba los 13 años de edad. El hogar, y lugar del futuro infierno familiar, era la calle Agullers, un barrio de clase trabajadora donde la insalubridad y la miseria eran el pan de cada día. La historia paranormal de la familia Tobeña no se dio a conocer sino hasta que uno de los hijos mayores de la señora Escó acudió a la policía para denunciar que no alguien, sino algo, lo quería matar, pues el muchacho aseguró que aquello que deseaba su mal era un fantasma. Desde entonces, la prensa acudió en masa a cubrir la noticia sobre lo que sucedía en la casa. Se le dio importancia a este suceso, ya que hacía poco había sido muy mediático a nivel nacional el caso de un supuesto duende en Zaragoza. Por ello, los medios cubrieron la historia de los Tobeña en la infame y pobre callejuela Agullers. La familia aseguraba que todas las noches se oían ruidos muy fuertes sobre el techo de la casa que no los dejaban dormir. Eran como si movieran enormes muebles de forma violenta, además de pasos y ruidos metálicos que hacían estruendos dentro de la residencia. Los niños más pequeños vivían aterrorizados. Los hombres jóvenes no descansaban al estar pendientes por si debían defender a su madre y a los niños, y la matriarca no hacía sino sumirse en una gran angustia por no poder hacer nada para detener el tormento que llegaba cuando se ocultaba el sol. Por obvias razones, la familia en un principio pensó que se trataban de personas caminando por el techo. Tal vez se trataban de delincuentes que pensaban ingresar en la casa a robar lo poco que tenía la familia, o bien, usaban el techo para desplazarse hacia otras casas aledañas. Sin embargo, cuando los hijos más grandes salían a revisar, no había nada. Los ruidos se presentaban solo cuando las luces de la casa se apagaban y cada vez que eran encendidas, el tormento se detenía abruptamente.
No hacía falta esperar mucho para que, cuando nuevamente eran apagadas las luces, los ruidos volviesen con más violencia. Otra posibilidad que evaluaron al principio era que todo era obra del dueño de la casa. Los Tobeña vivían alquilados, y desde la muerte del patriarca de la familia, a la señora Escó se le hacía difícil pagar las pesetas necesarias para cubrir el alquiler. Y el sujeto, lejos de compadecerse de la familia, estaba planteándose aumentar el coste del alquiler. Entonces lo que se pensó era que el dueño de la propiedad estaba tratando de ahuyentar a la familia, atormentándolos de alguna manera, quizás contratando a alguien para que no los dejase dormir por las noches. Pero pronto corroboraron que ese infierno nocturno no era ocasionado por algo de este mundo. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. En la noche del 7 de julio del 1935, los hijos mayores de la señora Escó, que estaban acompañados por un primo de la familia, se armaron de valor y colocaron una escalera con la que accederían al techo de la casa por medio de una pequeña puertecilla, para entonces enfrentar y atrapar a la persona que les estuviera atormentando. Pero ese es el detalle. Ellos esperaban toparse con una persona. Todos se acostaron para tratar de descansar, pero justo a las 12 de la noche empezaron los fuertes golpes. Sin embargo, no estaban preparados para que la puertecilla por la que los muchachos planeaban llegar al techo se abriera sola sin que nadie la tocase. La familia explicó este suceso a la prensa en una de las muchas entrevistas que les hicieron medios como El Heraldo de Madrid. Narran que todos estaban tan asustados por el hecho de que aquella puerta se abriera que saltaron de sus camas. Y es que esa puerta no se abría desde afuera, sino solamente desde adentro de la estancia, por lo tanto, lo que sea que hubiera abierto la puertecilla, debía estar junto con la indefensa familia Tobeña. Pero la verdad es que no había nadie más que ellos allí adentro. Entonces, frente a la vista de todos, se asomó una figura oscura, que desapareció yéndose hacia afuera, hacia el techo, en medio de una nube de humo. En medio del terror y la desesperación de los niños, de la señora y la de los mismos jóvenes, estos valientes hombres tomaron palos y garrotes para perseguir a lo que sea que se suponía estaba en ese momento escapando por el techo. Atravesaron ese espeso humo extraño que la sombra había dejado atrás, pero cuando salieron, no hallaron a nadie. La desesperación fue tal que apenas salieron, y aún enceguecidos por ese horrible humo, empezaron a lanzar golpes al aire, pero no vieron ni se toparon con nadie. Adentro, los niños lloraban, y los muchachos asustados decidieron regresar al interior de la casa, temblando y sin poder explicar a dónde había ido aquella figura. Todos trataron de dormir de nuevo, pero nadie, ni la persona más valiente sobre la faz de la tierra, podría conciliar el sueño luego de ser acosado por algo que no parecía de este mundo. Y entonces, todo fue a peor, a eso de las 5 de la madrugada. Nuevamente se escucharon unos ruidos, pero ahora se oían pasos que anunciaban que unos pies bajaban por la escalera que comunicaba al techo. Cuando todos oyeron esto, se dieron cuenta de que alguien había ingresado a la casa. Entonces, los tres hombres vieron a una sombra muy oscura y casi sin forma distinguible, que estaba terminando de bajar por la escalera. Y entonces, la mesa del comedor se movió sola, y luego unas ollas, y después casi toda la cocina temblaba al mismo tiempo, sin que nadie físico estuviera moviendo nada. La figura desapareció como la última vez, y luego, la familia puso la denuncia a la policía, y los medios llegaron. Felipe Tobeña declaró al diario del Heraldo de Madrid, que él no creía en cosas paranormales ni nada por el estilo, pero que no tenía explicación lógica a lo que había ocurrido en su casa, y manifestó que se sentía en sumo peligro. La señora Ana Escó hacía lo posible para no creer en fantasmas ni cosas sobrenaturales, pero tal vez era un negacionismo en el que ella se sumió, para poder afrontar aquel tormento. Al dueño de la casa se le señaló como el principal sospechoso de estar causando estragos en las noches, pero lo cierto es que la familia nunca vio al hombre durante los ataques.
Y es que precisamente ese era el problema. La figura que veían desaparecía rápidamente y frente a sus ojos, por lo tanto, lo que sea que fuese aquella cosa no era una persona normal y corriente. Y tal vez ni siquiera fuera una persona en sí. Y en medio de aquella confusión y el amarillismo de la prensa, surgió la teoría de que el dueño de la casa, aunque no estuviera presente físicamente en el lugar, podría estar provocando aquel sufrimiento por métodos oscuros. En pocas palabras, con brujería. Si el dueño de la casa, que quería desalojar a la familia Tobeña para alquilarla por un mayor precio, no podía echar a sus actuales inquilinos usando amenazas y humillaciones, podría entonces tratar de hacer que salieran, entre muchas comillas, de manera voluntaria. Con técnicas de brujería, paganismo, vudú o espiritismo, este hombre tendría la capacidad de hacer uso de presencias sobrenaturales malignas y peligrosas para atormentar a la señora Esco y a sus hijos, con el fin de que huyeran de aquel lugar maldito. Y de hecho, así ocurrió. La familia Tobeña decidió abandonar aquella casa, luego de que la señora Ana Esco pasara 30 años viviendo allí, hasta el inicio de toda esa pesadilla. Nunca se atrapó al culpable del tormento de los Tobeña, ya que las autoridades no hallaron indicios de que alguien hubiese ingresado a la residencia por la fuerza, ni tampoco pistas de que fueran criminales los que estuvieran haciendo los ruidos en el techo. Pero incluso un guardia vio como dentro de la casa se movían algunos objetos de la cocina sin que nadie estuviera cerca, lo que no hizo sino avivar el misterio. Ana Esco y sus hijos se marcharon para no volver y el caso quedó sin resolverse. Hasta el día de hoy, este es uno de los horribles casos en que fantasmas o espectros terminan por atormentar tanto a una familia hasta tal punto de hacerla huir de su hogar, y todo eso en medio de un contexto histórico, social y político bastante turbulento. Esto confirma que los seres malignos no distinguen entre personas buenas o malas, entre niños o adultos, o entre poderosos y vulnerables. Y es que cuando eligen atormentar a alguien hasta el punto de poner en tela de juicio su vida y su cordura, lo harán cueste lo que cueste, porque precisamente son seres cuyos cuerpos son invisibles, pero su maldad es horriblemente tangible. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.